Fíjate que yo no sé si por la edad o por la oportunidad que tuve, he visto 2 veces lo mismo que le está pasando a Morena en partidos. Exactamente lo mismo. Con diferentes finales. En 1980, después de lo que se llamó la Guerra Sucia de los 70, donde muchos compañeros de nosotros murieron, un grupo empezamos a hacer análisis y recuerdo que trabajamos con un dirigente del PRI, Reyes Heroles, que nos convocó y empezamos a trabajar en la posibilidad de que hubiera representación de la oposición en México. Era de tal magnitud el poder que tenía el partido que en las elecciones a mí me tocó ser coordinador por medio de nuestro despacho de las elecciones en Nuevo León y en Apodaca. Recuerdo que había operativos para llevar lo mismo que está haciendo Morena cuando dice muy claro, usamos los programas sociales para movilizar a la gente. El PRI tenía un montón de programas sociales, entre ellos, si te acuerdas, de Fondarrey, el Pie de Casa, y una serie de programas sociales. Pero empezó, fíjate, cuando había elecciones en Monterrey, una vez estábamos analizando los perfiles y de pronto el presidente del PRI me dice, hay que poner a don Gerardo Montes, que se llamaba, como regidor de Monterrey. Y me acuerdo que toda la gente del partido, o sea, los que ya han puesto ahí, ¿saben quién es? Pues era un señor de una colonia, de la colonia Solidaridad, y a otra señora acá por la Independencia, y los hicieron regidores del municipio. Y yo me acuerdo que hubo una reacción propia. Sí, Ernesto, pero el tema es el desgaste del discurso de Morena. A eso me refiero. Esto que te estoy diciendo es el antecedente de un desgaste de un discurso de la Revolución Mexicana que estuvo muy ensayado por 70 años. Lo que te quiero decir es que los discursos, como el de la Revolución Mexicana, a veces cambian, pero cambian para mal. El discurso que siguió al de la Revolución Mexicana, que la acabaron en los años 80, 90, trajo como consecuencia la debacle del PRI. Nos hicimos un análisis y le dijimos... Interesante eso que dices. Interesante eso que dices. En el 80 le dijimos... Tienes el discurso, todavía el PRI habla de repente de la Revolución Mexicana. Es un discurso agotado. Sí, te voy a dar ¿sabes qué quiere decir la palabra que tú utilizaste? Quiere decir sobado, ajado, o pasado de sazón. Sí. Podrido o a punto de podrirse. Sí, pero entonces, no te lo da la RAE, no te da la RAE esa definición. No, te da Google el uso que se le da. No, es un diccionario de español. Sí. No es de la RAE. Sí. Entonces lo que te quiero decir es que ese discurso se fue agotando. Y esto que hacen de las famosas tómbolas, le dije, eso lo hacía el PRI. Estas gentes que llegaron a ser regidores eran, pues, si no por tómbola, escogidos por un grupo de gente. Y se perdió el contacto con la gente. Le va a pasar a Morena si no hace los ajustes necesarios. Pero no basta con que cambien de narrativa, porque la narrativa que cambian puede ser contraproducente, como la cambió el PRI con la solidaridad. Claro. Entonces, ¿qué tipo de narrativa vas a aventar cuando ya dijiste no mentir, no robar? Lo que pasa es que el discurso es una, digamos que concentración de todo el bagaje ideológico. Cambiar el discurso es cambiar el sentido de las cosas. Es cambiar todo, sí. Es lo que pasó con la Revolución Mexicana. Cambiaron el sistema. Lo interesante aquí es, y si tu discurso ya no te da los mismos frutos, si ya está manido, si ya está jodido,
Sí, está sobado, sobado, está podrido. ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que aquí va a iniciar un proceso diferente que nosotros, desde nuestra perspectiva. Alguien, aquí en esta mesa me han dicho que soy priista, que soy morenista. Nadie me ha dicho que soy de todo, de derecha y de izquierda. Porque hace el análisis objetivo independientemente de cómo lo vea la gente. O sea, el objetivo al final, ¿te acuerdas que la discusión que tenía con la mayoría de la gente en la mesa de que este era un cambio de régimen? ¿Te acuerdas que no, sí, que estás mal? Y al final terminaron hasta los intelectuales de gran caché, las vacas sagradas de este país, terminaron diciendo que era un cambio de régimen. Pero 6 años después, un poquito pasaditos de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, Morena trae la posibilidad de un cambio de narrativa a iniciar un nuevo sistema económico-político. Por ahí puede ser. Sí. Y se tiene que empezar. Ahora, yo no sé si les vaya a resultar. Es problema de ellos y de su gente si trabajan o no a favor de esa nueva narrativa que tienen que empezar a manejar. Y volver a tener gente como esta. Son gente útil que desgraciadamente van a seguir siendo utilizados porque tienen en la mente la ayuda, tienen la emoción social. Entonces es la gente con la que todos los partidos pues utilizan, desafortunadamente. Y no es que sean tontos ni que sean, creo que son engañados por su propia imaginación. Yo terminé de hacer un estudio junto con otros compañeros de la revolución imaginaria que pensó que hizo Morena. Mucho de la gente que estaba en Morena pensaron que hicieron una revolución. Y nosotros le llamamos, junto con otros intelectuales de México, la revolución imaginaria. Porque fue que más acá en la cabeza. Buen término. Entonces, desde nuestra perspectiva, sí vemos, fíjate lo que te estoy diciendo, en el PRI empiezan a buscar cosas anteriores de lo que hacían y lo que dejaban de hacer y hacer, no en todo el PRI, en ciertas partes de México empiezan a retomar lo que habían dejado. Yo no sé si les vaya a resultar o no, pero entendieron un poco tarde que se habían desligado de la base social que eran los pobres. Muy bien. Hasta ahí. Compañeros y amigos, es ya hora de retirarnos. Este es un tema sabroso, ¿sí? Imagínense lo que acaba de comentar Ernesto, el discurso priista, ¿sí? Que estaba centrado en la revolución, ¿sí? Y un poco sí, como es el mismo fenómeno, es como decir, oye, tengo todavía mucho coraje, ¿no? Como la comadre, ¿sí? Y aquellos eran los reaccionarios. Aquellos eran los reaccionarios y era Porfirio Díaz. Bueno, está tan desgastado el discurso de Porfirio Díaz que ahora hay fuerzas que están tratando de que regresen sus restos a México, ¿sí? Y que se le honre como una persona que fue valiosa para México. Pero miren, yo nada más con esto termino y lo dejo así nada más como una sugerencia para siguientes meses. A ver, si el discurso ya está desgastado, si ya la comunicación que tú tienes con la gente para convencerla, para movilizarla, para hacer eso, está tan desgastado que convocas a una elección y van 1 de cada 10. ¿Sí? Ahí es donde se demuestra precisamente que está desgastado, porque ya no tienes poder. Porque poder significa que alguien hace lo que tú quieras. Y si tú quieres algo y esa persona no lo quiere hacer, sí, entonces estás jodido. Pero el cambio que yo creo que podría hacerse, el cambio posible, pasa por una cuestión fundamental, ¿sí? Que ese choque de tu presencia, ya no digamos de tu discurso, pero de tu presencia con la realidad, ya no sea desastroso, ¿sí? Que sea bueno. Entonces yo creo que podrías dar un viraje y quizá ensayar otro tipo de discurso, pero tendrías que dar buenas cuentas, tendrías que tener efectivamente las medicinas surtidas, tendrías que efectivamente apegarte a la ley, tendrías que efectivamente no andar haciendo chingaderas como despedir a gente y no darle las prestaciones, lo que la ley
le otorga, significaría resolver el problema de la seguridad, significaría no estar ligado con los pinches narcos, significaría hacer un buen pinche gobierno para sobre esa base dar un viraje y decir, ¿saben qué? Aquí estamos en el poder y estamos haciendo bien las cosas y ahora les hablo de un modo diferente, pero avalado por los resultados, no por la ilusión que te estoy generando o no por el odio que te estoy fomentando en un contexto de polarización. Por ahí sería la cosa. Si me te permite, pusiste el micrófono porque quieres volver a decir algo. Yo nomás quisiera decirte algo. Mira, en el 12 recuerdo que tuvimos una reunión, varias gentes de Movimiento Ciudadano, que éramos presidentes de los estados. Eran 8 estados donde tenía la mayor número de gente. Y íbamos a entrar en alianza con el PRD, que en esa época iba a lanzar a nuestro amigo Andrés Manuel. Y hicimos un documento que decía el peligro de que la izquierda llegue al poder y genere una situación de repulsa después. Nosotros teníamos un temor fundado, que mucha de la gente que está en el movimiento, en el PRD, en el PT, en el Movimiento Ciudadano, no tenían el bagaje ni la capacidad de izquierda para llevarlo, pero iban a llevar como en la izquierda. Sí, claro. Y en ese documento me acuerdo que decíamos, hay un temor de que llegue esta gente y a la verdad va a quemar un proceso, porque le van a echar la culpa a la izquierda. Claro. Entonces, desafortunadamente, como todos los partidos, y le está pasando a Morena lo que pasó a MC, toda la gente que trabajó porque viviera el partido, es el único partido que ha sobrevivido en los últimos 25 años. Eso te da una idea del trabajo que se hizo. Y la gente que trabajó en las colonias, ganamos un municipio cuando el PRI era total. O sea, lo que te quiero decir es que lo que le está pasando a Morena es algo que pasa en todos los partidos. Los que los inician, los que preparan, nunca llegan. O los que los invitan a llegar, los invitan a la corrupción y muchos de ellos, por emoción social, no le entran. Y yo me acuerdo que aquí en Nuevo León hubo dos muy buenas ofertas a la presidenta para que tomara un poder nacional. Ya dijo que no, que muchas gracias, y se retiró. Y fue la primera presidenta a nivel nacional de un estado, de un comité directivo estatal. De ese tamaño, te digo, creo que Morena está pasando lo que le pasan a todos los partidos. Muy bien. En mi libro Teatología viene las 5 etapas del partido. Se lo voy a mandar al amigo para que vea cómo están llegándole a eso. Pero bueno, muy bien. Es lo que quería. Para cerrar, una frase nada más. Una frase, lo más. Todos son una persona. ¿En qué se centraba todo su trabajo de éxito Andrés Manuel López Obrador? Fíjate, a ver si está bien el micro. Salvador. ¿Sí? ¿El micro está bien? ¿El micro tú lo traes? No, conectado, digo, la conexión. Aquí se supone que sí. Ok. Claro. Y decía que en una frase centraba Andrés Manuel López Obrador la esencia de su triunfo. Y esa frase ya es la más desgastada de todas. Amor con amor se paga. Esa era la convocatoria real de Andrés Manuel López Obrador para decir: mis años de trabajo, lo que han hecho los militantes casa por casa en las calles, de alguna manera la tiene que pagar el pueblo bueno, porque por ustedes nos partimos la madre. Llega al poder Morena y empieza a ver el distanciamiento entre el pueblo bueno, como ellos lo llaman, y el gobierno, y la gente de poder, no, y el partido. Y esto genera
que cuando le dicen a ese pueblo bueno, sal a votar a una manifestación, apóyanos de alguna manera, dicen, esa historia de amor con amor se le paga, se acabó. Muy bien, compañeros y amigos, hemos llegado al final de esta mesa grillera. Sí, hay algunos comentarios por aquí todavía. Hay un senador en California que fue apresado ahorita. Está escalando pues la situación. Perdón, un senador del estado de California. Pues debe ser demócrata. Sí, que quiso entrar a la brava a un evento. ¿Verdad? Al rato vemos eso. Pero por lo pronto, compañeros, ya con esto nos despedimos. Créanme que ha sido un gusto. Ramiro, te vuelvo a agradecer tu presencia y te reitero la invitación para que estés aquí, para que en buen ánimo pues podamos ir confrontando algunas ideas. Yo he sido muy crítico con respecto a la 4T, creo firmemente que López Obrador es un pendejo, y siempre lo dije así, y mis amigos de la izquierda de aquella época, de la izquierda que estaba fundamentada en las cuestiones que tenían que ver con la cuestión económica, ¿sí? Ahora estamos teniendo una situación de ascenso al poder de las izquierdas identitarias, ¿sí? Donde alguien dice, no, es que yo soy de izquierda, ¿por qué? Pues porque soy puto. Bueno, pues es de izquierda porque es puto y se identifica con los putos. Bueno, o sea, no, pues que yo, porque a mí me gustan los perritos y que la chingada. Bueno, por supuesto que una persona de mi edad y con esos antecedentes, igual que Ernesto Cerda, pensamos que esas izquierdas son puras pinches mamadas, ¿sí? Ok, de acuerdo. Y entonces yo les decía, cuando platicaba con mis amigos de mis generaciones, les decía, mira, lo peor del caso, lo peor y lo que más preocupante debe ser para ustedes, es que si ganan, cabrones, sí, lo que van a hacer es desmadrar la pinche izquierda, porque se va a pensar que eso que llega es un gobierno de izquierda, y entonces vamos a tener problemas para que luego reviva la izquierda, ¿sí? ¿Ok? En lo que quedaba de mí, sí, ahora soy de derecha, o soy no sé, sí, ahí me ponen cosas. Porque si no estás echándole flores a Morena, entonces eres de derecha. Pero bueno. Fíjate lo que dice el compañero, dice, esta mesa es antimorena. Pues, acuérdate que pues no tiene nada de antimorena. Una cosa es que López Obrador es un pendejo y otra cosa es que seamos antimorenos. No, pero acuérdate que al inicio decía que yo era morenista, ¿te acuerdas? Sí. Qué bronca me fue yo. Estoy diciendo lo que pasa. Pero ese es un tema más sabroso. Yo creo que la próxima vez que venga Ramiro lo abordamos. Sí, porque ha habido gente morena que ha estado aquí con nosotros, algunos que se consideraban líderes y que ahora ya se dieron cuenta de que de que se los chingaron, como a Benjamín Castro. ¿Sí? Yo creo que ya puede regresar. Creo que ya podría regresar Benjamín Castro, ¿no? Mira, yo creo que ahorita ya toleraría eso, porque decía Benjamín Castro que si tú veías la mañanera, eso era el equivalente a un grado doctoral. Sí, ¿verdad? No vieron ustedes la expresión que hizo Ramiro, sí, pero fue una expresión corporal que dijo que se traduce como no mames, sí. Bueno, pero Benjamín Castro pensaba eso, sí, y entonces cuando nosotros le dijimos alguna otra mamada, pues sí, se sintió muy mal y ya no regresó. Pero yo creo que ya con la decepción que está sufriendo, yo creo que ya podría él tener un estado de ánimo suficiente como para no solamente tolerar la mesa grillera, sino hasta incluso disfrutarla, ¿sí? Compañeros y amigos, ya nos vamos, ¿sí? Yo sé que quisiéramos seguir platicando, mis amigos de aquí como que también quisiera seguir platicando, pero yo la verdad ya me siento muy jodido, compañeros, ya quiero estar descansando. Esa vida disipada que me pasa factura, sí. Pero esa vida disipada cobra. Pero pongo, por cierto, antes de irnos, les puse una prueba, mis amigos de izquierda. No, un sexo inadecuado. No. Insoluto sí, irresoluto no. Compañeros. Sí.
Sí, O sea, vamos a cambiarle. Bueno, compañeros y amigos, A la vez de grillada. A la vez de grillada. Mesa disoluta. No, vamos a ponerle disoluto. la mesa del Club de los Pájaros Caídos. Sí, no, ya existe, compañero, ya existe. Ya existe desde hace como 50 años. El pájaro dormido. Compañeros, déjenme decirles que puse esta semana, búsquenla por favor, la pueden buscar en YouTube, si ven ahí las cosas que he puesto, porque el día 10 de junio, que se conmemora pues el día del halconazo, todo lo que pasó allá en México, que fue precisamente en apoyo a nosotros que andábamos aquí en Nuevo León en un movimiento. ¿Sí? La ley Elizondo. Así es, y luego estaba en Los Ángeles ardiendo, sí, y entonces yo subí un recuerdo que es el himno, vamos a decir quizá el himno más internacional para las protestas buscando las luchas libertarias, sí, es Bella Ciao, sí, lo puse ahí y yo pensé que iba a recibir algunos comentarios de la gente de izquierda de aquellos años. Pueden ser dos cosas, ¿sí? Ya se murieron. O que ya se murieron, o que no hayan tenido presente eso, o que no me vean también, pues eso puede ser. ¿Sí? La otra cosa es eso, que mucha gente tiene arriba de 80 años. Sí, pero bueno, les recomiendo que lo vean, sí, es un himno a la lucha, un himno a la rebelión, y nosotros muy probablemente dentro de pocos meses vamos a andar en esos bailes en México, sí, porque esto se está moviendo, está muy agitado y no se ve que podamos transitar de manera tranquila. Aunque últimamente, fíjese, estaba leyendo un libro que me resultó muy alentador, porque hay libros que te dicen el populismo llegó para quedarse, sí, y ya venimos madre. Y yo tenía la idea. Así decían en el siglo pasado. Y yo tenía la idea. Italia, Fíjese, yo Francia, tenía la idea. Alemania. Yo tenía la idea de que al nosotros renunciar a lo que nos ofrece la democracia, sí, íbamos entonces pues a pasar al estado de cosas originarias, agarrando chingadazos pues para procesar el asunto de la lucha por el poder. Y entonces resulta que ahora tenemos unas democracias de odio, sí, estamos viviendo una democracia de odio, y los autores, esto es un autor español, sí, a la conclusión en la que llega esa que dice, a ver, hay un chingo de odio, pero no hay violencia. Ojo, o sea, sí, nos odiamos de a madre, pero no se está... que están ahí. Pero no se está, ahora te lo veo, pero no se está dando la... 136,000 muertos aquí en México. Pero no, bueno, pero pero es otra cosa, pero no se están... No, a ver, no hay... A ver, esto es otra... No, terminen de escuchar, ¿sí? O sea, nos referimos a la violencia política, no es el tema de hoy. Ya sé que no es el tema de hoy, pero a lo que quería es nada más cerrar, decirles que lo que dice ahí es que tenemos una política de odio, pero muy putona, o sea, haz de cuenta que no es como es que, pero no se hace la bronca, ¿sí? Entonces, no se preocupen, compañeros, bye.